Listo. Les decía que la química orgánica nosotros la vamos a ir guiando más o menos por la química de los alimentos, que hace referencia al estudio de diferentes compuestos que son mucho más grandes en relación a la química inorgánica que estudiamos el anterior semestre. Ok, Mónica, no hay ningún problema. Ahora, ¿me van a ayudar, por favor? Listo. Orly, ayúdeme, por favor, con la lectura del recuadro naranja. Buenos días, buenas tardes, compañero. La química de alimentos es una ciencia que trabaja con principios alimentarios, carbohidratos, proteínas y lípidos. Listo. Ahora, les pregunto yo a ustedes. Cuando nosotros hablamos de una relación de química orgánica y una relación de química de los alimentos, ¿qué se les viene a la cabeza o qué se les viene a la mente? ¿Qué podrían ustedes aportar de una química o de otra química? ¿Qué se les ocurre que estudie cada una de estas ciencias? Por ejemplo. Yo pienso que la UNA estudia los componentes químicos entre átomos y moléculas, y la de acá estudia lo que son la tabla nutricional de pronto. Pues sí, más o menos por ahí va la idea. Cuando yo hablo de la diferencia, señorita, que yo veo. Dígame, Edward. La diferencia que yo más rápido la puedo ver aquí entre la química orgánica e inorgánica, que la orgánica no necesita ningún suplemento químico y la inorgánica, la orgánica es natural. Pues sí, más o menos, sí, por ahí va la diferencia entre química orgánica e inorgánica. ¿La química orgánica tiene como base el carbono o no? Perfecto, esa es la palabra más perfecta que define a la química orgánica. Ahora les voy a comentar yo, ¿sí? En un inicio he decidido, pues bueno, introducirnos al tema de la química de los alimentos, porque la química orgánica es la ciencia que estudia los compuestos que contienen carbono, ¿sí? La química orgánica también es conocida como la química del carbono. Cualquier elemento que contenga, perdón, cualquier compuesto, cualquier cuerpo, cualquier especie, cualquier individuo que contenga carbono, significa que lo vamos a estudiar en esta asignatura. Ahora, generalmente todos los compuestos con vida, todas las especies, todos los elementos con vida contienen carbono en su esencia, ¿sí? Por ejemplo, ahí está, Daniel. Daniel. Daniel, ¿está por ahí? ¿No? Fabricio. Presente, profe. Listo. Fabricio, pregunta. Para usted, de entre lo que en este momento tiene a su alrededor, ¿qué podría ser química orgánica? ¿Qué cosa que usted pudiera ver a su alrededor en este momento pudiera estudiarse acá en química orgánica? Las plantas. Perfecto. Por ejemplo, otro tal vez. Los animales. Sí, otro. Las personas. Perfecto, las personas. Entonces, nosotros al final vamos a llegar a la conclusión que vamos a estudiar la estructura más simple y la estructura más pequeña de animales, plantas y personas, ¿sí? Animales, plantas y seres humanos. Eso es básicamente todo lo que estudia la química orgánica. ¿Por qué? Porque todo eso está compuesto de carbono. Como nos lo leyó Orly, me dice que, por ejemplo, la química de los alimentos es una sublínea de la química orgánica. ¿Por qué? Porque la química de los alimentos netamente estudia carbohidratos, lípidos, proteínas.
que son las 3 macromoléculas esenciales de un alimento, ¿sí? Déjenme ver que cerré el cuadrito. Listo. Fernando, por favor. Ayúdeme con la lectura del recuadro que está entre amarillo y naranja, que está bajito el del de naranja, por favor. Fernando. Ya. Esta información permite luego estudiar cómo se comportan estos componentes cuando se les aplica diferentes tratamientos químicos. Gracias, Fernando. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Quién netamente en este momento se está desarrollando en un ámbito alimenticio? ¿Quién trabaja en un tema alimenticio? Yo, profe. Listo, Fabricio. ¿Cuál es el producto que usted realiza? Pizzas. ¿Perdón? Pizzas. Pizza. Perfecto, Fabricio. Ahora, Fabricio, ¿cuál sería para usted el componente químico que tal vez ayude a preservar cualquier ingrediente de los que usted utiliza en su pizza o en su pizza? Bromato de potasio. Perfecto. El bromato de potasio, ¿para qué me ayuda, Fabricio? Para preservar los alimentos. Es un conservante. Ahora, Sí. es tal cual lo que me dice este recuadro. Lo que me ayuda a la química en alimentos me ayuda a ¿qué? A estudiar qué tipo de compuestos, como por ejemplo en este caso nos lo menciona Fabricio, me ayudan en la conservación de compuestos naturales, como por ejemplo la pizza. Muchas gracias, Fabricio. ¿Alguien más que trabaje a nivel industrial con alimentos y que utilice conservantes? Creo que conservantes, preservantes son los compuestos que más se podrían utilizar en este caso. Yo, Orly, trabajo en industria de alimentos. Dígame, Orly, ¿en qué se desarrolla? Panificación industrial. Ah, perfecto. Orly, ¿qué compuesto utilizan ustedes allí para la conservación? Sorbato de potasio. ¿Listo? ¿Algún otro? Yo, Sí, profe. pero no recuerdo. Listo, gracias, Orly. Marina, le escucho. Yo trabajo lo que es en elaboración de embutidos y Sí. nosotros eh, utilizamos el eritorbato, el sorbato, el tari. Hay más, no me acuerdo. Y el nitrito. Listo, el nitrito sí creo que es el más común que se utiliza, ¿no? Ahora, pregunta para ustedes, para las personas que participaron o para las personas que no han participado y quieren participar. ¿En qué punto exacto ustedes colocan el conservante al producto? ¿Y por qué? 0.05%. Perdón, ¿me lo repite, Fabricio, por favor? 0.05%. En 0.05%. Pero ¿en qué estado o en qué etapa del producto lo colocan, Fabricio? Al final, cuando esté en ambiente del total, del peso total. Listo. Fabricio, ¿por qué será que no lo coloco al inicio, al medio, al final de cada elaboración? Por lo que en el caso de la salsa está caliente y no se le puede incorporar ahí. Cuando está a temperatura ambiente es más fácil la combinación, se podría decir. Exacto, perfecto. Ahora, acá en los conservantes, preservantes y bueno, en fin, diferentes compuestos que tenemos, tenemos la particularidad de abarcar mucho cuidado en el tema del cambio con temperaturas. Recuerden, la temperatura es uno de los principales parámetros que se utiliza para el tema de cambios, ¿sí? Tanto de estados, de naturaleza y bueno, en fin.
Gracias, Fabricio. ¿Alguien más que me ayude, por favor? ¿En qué etapa? No sé si alguien trabaje en algún proceso en el cual se Yo, utilice. profe. Listo, Yo, Mónica. Mónica. Listo, le escucho. Yo utilizo el ácido cítrico y yo le utilizo al inicio Listo. para, ¿Por qué al para inicio? estabilizar el pH. Perfecto. Porque Ajá. tiene que estabilizarse el pH del producto que voy a realizar y evita la oxidación si le dejo sin ese producto. Listo. Ahora, justo quería llegar a ese punto. Mónica me dice, yo coloco el compuesto al inicio. ¿Qué es lo que sucede? Yo muchas de las veces necesito colocar el compuesto al inicio para mantener la naturaleza de lo que necesito a cada una de las materias primas y que en el proceso se genere una especie de ablandamiento o una especie de perfección ante cualquier tipo de proceso externo y que al final me dé un producto que sea el adecuado, ¿sí? Bueno, ahora déjenme ver. Gabriel, por favor. Gabriel, ayúdeme con la lectura del cuadro verde. Listo, profe. Buenas tardes. Por ejemplo, ¿será posible explicar cómo transforma una harina en pan? ¿Qué ocurre cuando se cocina un trozo de carne a la parrilla o se hierve? ¿Por qué cuando se aplica calor a un huevo, la clara se transforma en sólido blanco? Y también, ¿por qué cuando se calienta azúcar común de mesa, sacarosa, es posible obtener un sabroso caramelo? Pero si se continúa el calentamiento, se asiste a un proceso de descomposición con producción de humus que irrita los ojos. Listo, muchas gracias, Gabriel. Ahora, tal cual nos lo menciona el recuadro verde, nosotros lo que vamos a hacer es analizar las estructuras y los cambios de estas para conocer el porqué de ciertos procesos, ¿sí? Listo. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero ya habíamos revisado este cuadro, un cuadro bastante similar en química inorgánica que hace referencia a la materia. Tal cual para química orgánica, la química inorgánica, para química inorgánica, la química orgánica trabaja con todo lo que tiene que ver materia. Esto lo vamos a ver rapidísimo, ¿sí? Me dice, la materia evidentemente está formada por sustancias. La materia es cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio, cualquier cosa, aunque usted no la ve. Aunque usted no la vea, ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, en la atmósfera ocupa un lugar en el espacio el nitrógeno. Yo no lo veo, pero hay un 71% de nitrógeno en la atmósfera. Entonces, las sustancias, cualquiera que sea visible o invisible, se van a dividir en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras, evidentemente, es de donde voy a tener a los elementos y a los compuestos, mientras que las mezclas es de donde voy a tener dos tipos de mezclas, una homogénea y otra heterogénea. La homogénea, ustedes saben, y si no les recuerdo, que es aquella mezcla donde yo no puedo tener una división de componentes, mientras que la heterogénea es una mezcla donde sí, realmente sí puedo tener una división de cada uno de los componentes del producto final. Mientras que en elementos yo obtengo todos los elementos de la tabla periódica y en compuestos evidentemente la unión de diferentes elementos. Ahora, en este caso no vamos a utilizar nada de elementos de la tabla periódica. En este caso lo que va a suceder es que vamos a utilizar carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, no más, ¿sí? Esos son los 4 únicos elementos que van a utilizar de la tabla periódica. Con estos 4 elementos yo voy a formar un sinfín de compuestos. Pero de momento es necesario que ustedes sepan que los elementos también pertenecen obviamente a la química general. Bueno, en cuanto a la química orgánica, que si bien es cierto, estudia todo lo que tiene que ver con animales, plantas, y seres humanos, yo también hago referencia a que la química orgánica estudia todo lo que tiene que ver con las reservas bióticas del planeta, como por ejemplo el agua. Y empiezo con
No, bueno, empiezo comentándoles que la calidad del agua depende de su uso. No es lo mismo y no van a ser los mismos parámetros de calidad de agua potable que los mismos parámetros de calidad de agua de sembrío, por ejemplo, de regadío. Nunca. O calidad de agua de industrial. Nunca. Yo voy a determinar la calidad del agua y si es óptima o no dependiendo del uso que le vaya a dar después. No significa que un agua que está en un riachuelo sea un agua mala. Significa que no va a ser buena para cierto tipo de funciones y no significa, por ejemplo, que el agua potable sea un agua buena para el tema del regadío, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito para regadío es un agua que no tenga tantos minerales, por lo contrario, lo que sucede con el agua potable, ¿sí? Les voy a mencionar ciertas características de los tipos de agua que tenemos acá. No, bueno, me lo van a mencionar ustedes porque no es algo complicado. De hecho, son temas que ustedes saben. Por eso es que estamos en la introducción participando entre ustedes y yo. Déjenme abrir el cuadro acá. Vamos desde el final. Nancy, por favor. Nancy, coménteme. ¿Qué imaginaría usted como características de un agua potable? Agua potable, la que viene de las llaves que está limpia. En este caso que sea pura y óptima para el consumo humano. Listo, perfecto. Yo entiendo que debería ser eso, pero usted, ¿qué características podría analizar para determinar que es un agua potable? El cloro. Listo, cloro, cantidad de cloro, ¿qué más? Olor, sabor. Perfecto, a eso me iba. Las características organolépticas son características que no solo se analizan en agua, son características que se analizan en cualquier tipo de proceso. Ustedes, de hecho, sé que lo deberán hacer. En cualquier tipo de proceso analizarán eso, ¿sí? Olor, sabor, color, en fin, ¿sí? Bueno, el agua potable, sin embargo, ¿qué características para ustedes deberían tener? ¿Qué olor, qué sabor, qué color? En fin. Por ejemplo, Mónica. Dígame, profe. Mónica, ¿qué característica podría tener el agua para que usted la tome? Si yo le doy un vaso de agua y este vaso de agua está, no sé, de color entre negro y verde, huele un poco mal, ¿será que usted se toma esa agua? No, porque puede causar efectos secundarios para la salud, o sea, puede tener algunos microorganismos que no los podemos ver, pero a simple vista, pero por ende estamos observando un diferente color en el agua, entonces sabemos que no es buena para el consumo. Exacto, perfecto. Por lo tanto, yo determinaré que un agua potable debería ser incolora, inolora, insabora, perfecto. Insípida. Insípida. Exacto. Ahora, por ejemplo, ese es un tipo de característica de agua. Pero, por ejemplo, cuando yo hablo de agua salobre, ¿a qué me referiré? ¿Alguien alguna idea de qué será agua salobre? Brazo de mar, profe. Creo yo que se mezcla. Tiene sal, señorita, el ¿no? agua dulce con agua salada. Un agua salobre es un agua natural, es un agua que proviene de una fuente natural. No importa si es de un vaso de agua, si es del subsuelo, si es de un manantial, en fin. Un agua salobre es aquella agua que si usted la ve, se ve limpia, a simple vista por lo menos, y proviene de un punto natural, de un foco natural, ¿sí? ¿Qué será agua dura? ¿Qué se imaginan si yo les digo agua dura?
Pues, un valor elevado de la dureza, calcio y magnesio. Perfecto. ¿Cómo yo determino que un agua está dura? ¿Cómo ustedes verían y cuál sería el factor que ustedes les diría, no, esta agua está dura, no funciona por lo menos para ser potable? el sabor es diferente, es como, tiene un sabor diferente, no podría explicar. Hay algo más, un punto importantísimo que hace referencia que sin que pruebe el agua yo ya sepa que es agua dura. Color. Color, un color tanto del agua no, un color del residuo que me deja el agua. Por ejemplo, Óxido. no me deja un color óxido, me deja un color blanco. Cuando yo veo que yo me doy cuenta que un agua es dura cuando por ejemplo, en las manillas del agua, ustedes ven alrededor blanco. O por ejemplo, yo he visto también en las baldosas que queda blanco. Cuando el residuo del agua me queda blanco, significa que estoy teniendo una agua dura. ¿Por qué? Porque significa que esa agua tiene una gran cantidad de carbonatos. Los carbonatos, recuerden, principalmente el carbonato de calcio, genera una coloración blanca. ¿Sí? Yo ahí determino que esa agua es dura. ¿Cuándo yo determino que un agua es blanda? Cuando ha sido sometida a un proceso de ablandamiento, generalmente por resinas, para bajarle la cantidad de dureza total. Sí, exacto. El agua blanda hace referencia al contrario del agua dura. En este caso, yo no voy a obtener residuos blancos, sino voy a obtener residuos entre rojizos, naranjas, bueno, en fin, que provienen de la oxidación, ¿sí? La diferencia entre agua dura y agua blanda generalmente es la coloración del residuo que me deja. Pero la dura me deja coloración blanca y la blanda me deja coloración entre roja y bueno, en fin, oxidación del hierro básicamente. ¿Sí? Ahora, un agua dulce, ¿qué características tendrá? Cristalina. Sí, perfecto. ¿Qué más? Potable. Potable Un no. agua cristalina. Un agua dulce no es potable. Mineralizada. Perfecto. Ahora, un agua dulce es mineralizada, sí, pero de forma natural, ¿sí? El agua dulce proviene de un manantial generalmente. Recuerden, ¿de dónde obtengo yo los minerales del agua? Del subsuelo del manantial de donde esté emposada el agua, ¿sí? Proviene realmente del suelo, todos los minerales. Mientras un agua tenga más minerales en su estructura, significa que es una mejor agua. ¿Por qué? Porque la principal función de los minerales es quitar la sed. Si usted se toma agua destilada, que me parece que está acá, pero no les voy a dar un adelanto de agua destilada, pero bueno, en fin, esa es la principal función de los minerales. Por eso es que ustedes ven tantas aguas que dice con minerales X y Y. En la tabla nutricional les sale tanto de oro, tanto de potasio y bueno, en fin. Mientras más minerales tenga el agua, es mucho más buena, porque quita de forma más rápida la sed. Una pregunta ahí, por ejemplo, bueno, yo me crié en el campo, ¿no? Y había bastante aguas que salían de vertiente, como dice usted, de manantiales. O sea, esa agua es mucho mejor que la que podemos tratar como agua potable, o sea, ya siendo tratada. Es mucho mejor, sí, porque el agua potable es un agua que no tiene microorganismos. Ese es el principal objetivo de un agua Exacto, potable. a eso me voy, porque ¿qué pasa cuando esa agua de manantiales la tomo y la hiervo para matar los microorganismos? ¿Hay algún cambio ahí? La temperatura, ¿será que afecta a los minerales? Recuerden las características de los minerales, de los metales. No creo. No, la temperatura no afecta porque de hecho los minerales o los metales son una especie de puente para que el calor se difumine o se pase de mejor manera. Entonces, si bien es cierto, ¿cuál es la diferencia entre agua potable y entre agua dulce?
El agua potable significa que no tiene microorganismos en su estructura y por lo tanto, si yo la tomo, esos microorganismos no se van a desarrollar en mi flora intestinal. Mientras que el agua dulce, por ejemplo, lo que tiene es una naturaleza de manantial que evidentemente podría tener microorganismos, pero son una cantidad de microorganismos pequeños que de hecho el organismo sí podría aceptar. Cuando un agua natural no es consumible para el ser humano, es decir, no es potable, por llamarlo de alguna manera. Un agua de origen natural no es consumible cuando la contaminación de esa agua de origen natural es demasiado fuerte. Bueno, incluso cuando es poquito, mediano o a gran escala fuerte, en fin. Cuando ya Profe. encuentran contaminación en esa agua no puede ser potable por más de que sea natural. Profe, yo tengo una pregunta ahí, no sé, quisiera aclarar algo. Dicen que el agua de vertientes, como tiene bastante minerales, afecta lo que es, digamos, problema de cálculos a los riñones. ¿Eso es verdad o es un simple mito? Por lo que tiene bastante cantidad de minerales, metales. Ahora, exacto. Todo en exceso es malo, ustedes lo saben. ¿Qué pasa si yo a mi cuerpo le meto, que es la mayoría de casos, iones de sodio? Iones de sodio y iones de oro, básicamente, dependiendo de dónde se esté obteniendo el agua. ¿Qué es lo que pasa? Los riñones tienen que desdoblar esos minerales. El trabajo que hacen los riñones, ustedes saben que es desdoblar las moléculas grandes para transformarlas en moléculas pequeñas. Sí, mis riñones empiezan a desdoblar. Es como si yo le pusiera una piedra a una licuadora. Hagamos una relación así. Mi licuadora sería mi riñón y la piedra sería el mineral. Evidentemente, en un inicio, piedras pequeñas, no se van a imaginar una grandota. En un inicio, la licuadora, pues sí, va a moler, va a triturar en la medida de lo posible esa piedra, pero va a haber un momento en el que las aspas de la licuadora no funcionen más. Y allí es donde se va a dañar el órgano, que en este caso sería el riñón. Sucede sí, obviamente sí, Orly. Eso en unos casos, porque en otros casos lo que sucede es que el cuerpo, desde ser tan pequeño, se adaptó a esos minerales y significa que su riñón es, o sea, de lo más poderoso del mundo, por llamarlo de alguna forma, y como su riñón desde pequeño empezó a trabajar y empezó a adaptarse al tema de los minerales, pues no sucede nada. Lo que no sucedería con un riñón que ya esté trabajando todo un tiempo y que le empiece a desarrollar más trabajo, ahí sí voy a tener una afectación. ¿Quedó claro, Orly? Sí, profe, gracias. Listo, de nada. Ahora, el agua salada, ¿qué características tendrá? Salinidad. Salada, pues agua salada está salada. Sodio. Una de las características. El agua salada, perfecto. Tiene características de ser salada. ¿Por qué? Porque en su estructura yo encuentro sodio y encuentro potasio principalmente. Ustedes saben que la unión de sodio y potasio genera sal, ¿sí? Veamos, las aguas residuales. En aguas residuales, ¿qué características tendré? Tal vez alcalinidad, fósforos, nitrógeno. Perfecto, yo tengo metales, elementos, no metales, tengo elementos químicos pesados, correcto. ¿Qué más? Un agua residual, ¿de dónde se obtiene? De las descargas domiciliarias de industriales. Desagües. Perfecto, desagües, aguas negras domiciliarias, en fin. Cualquier tipo de agua que ya haya tenido un uso y ya haya sido contaminada.
Dígame. Profe, Venancio que le permita el ingreso, me dice. Ya le veo, gracias. Washington. Creo que fue Washington. Listo. Y finalmente, un agua destilada, ¿qué me dirá? ¿Para qué sirve el agua destilada? Veo que se utilizan bastante en laboratorios las aguas destiladas. Correcto. En ¿Por la qué? batería de los carros, no sé, porque no tienen minerales. Perfecto, porque no tiene minerales. El agua destilada es un agua que sencillamente está creada por H2O, nada más. No tengo trazas de oro, de sodio, potasio, no tengo nada. Solo tengo H2O, punto. Ahora, ¿será que yo puedo tomar agua destilada como si fuese agua potable? ¿Qué piensan? Poderla tomar la puede, pero no le va a llenar, no le va a ayudar con los minerales que se No necesitan. le va a quitar la sed. Exacto, no me va a quitar la sed. Me la voy a tomar y lo único que voy a hacer es tal vez refrescar la boca un momento. Pero no me va a quitar la sed porque no tiene minerales, no tiene el principal componente que yo necesito para eliminar la sed. ¿Sí? Listo. Eso sería todo en cuanto a tipos de agua. Continuemos. Ahora, tal cual les mencionaba. Ay, déjenme ver la hora. Profe, Dígame, Jairo. algo relevante. Pero cuando usted toma un tipo de alcohol y todo eso y usted siente que toma y no le sacia la sed, ¿eso de qué es? A ver, ¿me pregunta por qué o me pregunta qué puede hacer en ese caso? Jairo quiere ver los efectos secundarios. Es que usted dice que eso no le calma la sed, entonces, bueno, en esta parte de acá, aparte del encebollado, uno toma agua, pero no pasa nada. A ver, veamos, adentrémonos a esa parte. ¿Qué es lo que sucede cuando usted ingiere alcohol? Lo que sucede es que las moléculas de OH, que ya las vamos a estudiar más adelante, se apoderan e ingresan en el cerebro y lo que hacen es tomar ese OH, tomar los iones de hidrógeno que tenemos en el cuerpo, atraparlos y formar agua para que esa agua sea expulsada por sudor, por lágrimas, por orina y bueno, en fin. El alcohol no deshidrata, pues, profe. Vamos ahí. Lo que sucede es que el alcohol no deshidrata mi cuerpo. Lo que deshidrata es mi cerebro. Cuando usted ingiere alcohol, lo que sucede es que la sinapsis de su cerebro se empieza a romper. Y como les dije y les comenté, roba los iones de hidrógeno, el cerebro es como que se empieza a secar. Eso es lo que sucede. Cuando usted ingiere alcohol, el cerebro se empieza a secar. El cerebro se seca, el cerebro no genera bien pensamientos y es por eso que cuando se ingiere alcohol, pues bueno, todas las habilidades normales que podría tener una persona en ese momento se las pierde. Y ahí va el punto de la hidratación. Usted tiene tanta sed cuando bebe porque su cerebro está seco. Esa es la realidad del alcohol. Su cerebro está seco y por eso es que necesita tanta agua. Muchas de las personas le dan muchas ganas de fruta. Muchas de las personas solo quieren agua. Muchas de las personas solo quieren vomitar por eso mismo, porque lo robado del alcohol está dentro del organismo, pero está en el estómago y necesita ser expulsado. 1. Y 2, necesita usted hidratar su cerebro para que todo vuelva a la normalidad. Con el pasar de los años, su cerebro se deshidrata muchísimo más fácil. Por eso es que no es el mismo efecto que le da a un joven a que le da a una persona mucho mayor. El cerebro se desgasta con el tiempo. Con cada golpe el cerebro se desgasta. Con cada pensamiento el cerebro se desgasta. Con el pasar de los años el cerebro se desgasta. Es tal cual, aunque suene chistoso. Los jóvenes tienen el cerebro mucho más nuevo que las personas adultas. Por lo tanto, es evidente el daño ante el alcohol
entre personas que tienen, pues bueno, pocos años de edad, por llamarlo de alguna forma, y personas que tienen muchos más años de edad. Eso es lo que sucede. Lo del encebollado no tiene nada que ver, el encebollado realmente es un mito. Es falso que el encebollado le quita el chuchaqui, eso es mentira. Lo único que le va a quitar el chuchaqui es la hidratación. No, Por pero eso sí es que... profe, pero el encebollado devuelve no sé, no me recuerdo si es la mineralización o el potasio, algo así. Además, yo le tenía una pregunta para usted, profe. De acuerdo a usted me dice el consumo de alcohol, ¿qué pasa con la oxigenación en nuestro cerebro? ¿Perjudica en algo o no? no perjudique en cuanto a la oxigenación, no. Lo que el cerebro necesita para que trabaje bien es agua. No necesita oxígeno. Ahora, evidentemente, si usted ingresa agua al cuerpo, está ingresando moléculas de H2O. Y ahí indistintamente, déjenme que Isaac esté ingresando, indistintamente o involuntariamente, usted está agregando moléculas de oxígeno al cerebro. Sí, evidentemente, si usted le quita esas moléculas de agua que yo ya tenía a mi cerebro hidratadito, ya lo tenía bonito como una planta, mi cerebro está hidratado, mi cerebro está ejercitado, mi cerebro está en función. El cerebro es como una mini persona dentro del cuerpo. Necesita ser hidratado, necesita ser ejercitado, y si a usted le quita al cerebro todo eso, ahí es donde tenemos diferentes desfases. Ahora, no sé qué tan cierto, o no conozco información al respecto de lo que usted me dice en cuanto al encebollado, pero según yo tenía entendido, si una persona no tiene un organismo digestivo adecuado o un organismo digestivo bastante estable, el encebollado es lo peor que usted puede tomar. Porque imagínese en el estado en el que está su cuerpo, en el estado tan sensible en el que está su cerebro y su organismo digestivo, como para que usted vaya y se coma un encebollado que tiene tantos condimentos, que tiene tanta coloración y bueno, en fin, es terrible. El encebollado lo que hace es darle ánimo a usted porque usted mismo se está dando ánimo y dice, me voy a pegar un encebollado porque a mí el encebollado me quita el chuchaqui. Pero ya esa parte es emocional. No es científicamente comprobado el encebollado. Lo siento por quitarle las ilusiones, pero esa es la realidad. Eso sí sabía yo, que no es un mito nomás. Ahí sí, bueno, a quien le funcione muy bien, pero ya le digo, es una parte más anímica que realista el tema del encebollado. Lo que sí yo le podría Listo, sugerir... profe, gracias por sacar nuestra gracia. Pero el cebollado sigue siendo rico. No, bueno, eso sí, eso, bueno, no se lo discuto. Con chuchaque o sin chuchaque, igual. Lo que sí les recomiendo en ese estado es que ustedes tomen el Powerade, el Gatorade, en fin, todos esos tipos de bebidas que ya son mineralizadas, pero que evidentemente no son con ese fin, ¿no? Ese tipo de bebidas son especializadas para deportistas, porque se supone que ellos al hacer tanto ejercicio, en el sudor, eliminan todos los minerales que deberían tener en su cuerpo. Entonces, con la bebida recargada de minerales ayuda a su energía. En este caso, ustedes lo podrían utilizar para otra cosa, pero que bueno, al final sería el mismo fin. Listo. Con el tema del agua, ¿estamos claros? Dígame, Washington, ¿me quiere comentar alguna No, cosa? sí, profe, le quería interrumpir también el concepto que nos está dando sobre tomar Gatorade, este tipo de bebidas que contienen minerales. Recuerde, no sé, pues si yo estoy equivocado me corrige, que esto contiene cafeína. Y si yo sufro de alguna alteración o nervios, esto me va a alterar y me puede perjudicar. Exacto, sí, por eso les comentaba que realmente el objetivo principal de estas bebidas es para deportistas. Un deportista que tiene, bueno, una persona que tiene problemas de corazón, por ejemplo, no es un deportista. O sea, por más que quiera hacerlo, no puede. Mientras que evidentemente las personas que hacen referencia al tema deportivo, sí, o sea, tienen todo en orden, se supone que tienen todo en orden, evidentemente el desgaste del cuerpo es muchísimo mayor al de una persona natural, común y corriente,
Pero bueno, el tema cardíaco y el tema nervioso lo deben tener en orden. Pero es que ese fue el principal objetivo de crear este tipo de bebidas. Ahora, este tipo de bebidas, si lo ingieren ustedes en una gran cantidad, no, ahí sí que el corazón a todo lo que da y va a ser muchísimo más perjudicial. Todo con Le voy a, mesura. le voy a comentar algo con respecto a este tema. No sé si tiene el tiempo y me permite, profe. Dígame, Washington, tranquilo. De pronto para las chicas que están con esas aspiraciones de bajar de peso, ahí hay un error también, profe. Para netamente, como usted dice, para deportistas es sumamente bueno este producto. Pero para personas que queremos bajar de peso, queremos estar en un entrenamiento para encontrar una, qué sé yo, una notificación de nuestro cuerpo, yo pienso que no es recomendable. Porque si usted sabe de componentes, si usted le está quitando los carbohidratos o triglicéridos a su cuerpo, al tomar una de estas sustancias le devuelve el doble, porque por la cantidad y carga de este tipo de componentes. O sea, no va a poder bajar de la cantidad, sino que va a recuperar el doble de lo que ha bajado. Listo. Muchas gracias, Washington. Ahí sí que le puse toda la atención del mundo. Así que para mis compañeras, amigas acá que quieren bajar de peso, queremos en algún momento, ahí está Es que él. le comento porque yo en la playa he visto a señoras así que van a trotar, o sea, trotan una hora, chévere, queman ciertas cantidades de carbohidratos, pero al momento de hidratarse me da risa porque cogen un Gatorade, un 220, ¿y qué cree que están haciendo? Están perjudicando y van a Exacto. darle el doble de carga a su cuerpo todavía. Entonces, lo más recomendable al momento de hacer ejercicio es consumir agua, que es lo que se mantiene casi en su hábitat natural y en lo que nos puede dar esa hidratación que necesitamos. Perfecto. Muchas gracias, Washington. De hecho, sí. Y aparte de ello, el tema de de las aguas con minerales saborizadas como los energizantes tienen un montón de azúcar, así que sí sería todo contraproducente. Sí tiene razón, Washington. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna acotación acá? Yo quería preguntarle, Dígame, Marina, me parece. sí, con respecto a estas aguas, bueno, yo en el laboratorio utilizo agua de botellón para lo que es las autoclaves. Pero estaba leyendo en los manuales y me dicen que no es aconsejable utilizar agua destilada, pero tampoco agua de botellón. Ahí sí yo ya me confundo y no sé qué agua utilizar. A ver, el autoclave es una herramienta y es un equipo de laboratorio que lo utilizamos a una temperatura adecuada para el tema de esterilizar material, básicamente. ¿Qué es lo que sucede con el agua de botellón? El agua del botellón, al tener tantos minerales, a ver, dejemos algo en claro. Yo tengo aguas y aguas de botellón. El agua más recomendable de botellón que yo puedo utilizar a nivel de laboratorio es el agua Vivant, ¿sí? Cuando usted no tenga agua destilada, compre un botellón de agua Vivant, que esa funciona. Esa es una muy buena agua para el tema del laboratorio. ¿Por qué? Porque es el agua de botellón más recomendable en cuanto al tema de minerales. Esa agua no tiene muchos minerales, a diferencia que de la Tesalia o de la Splendor, en fin, todos los tipos de agua que existen. Eso es lo que sucede. Ahora, el tema de no usar minerales, le voy a comentar algo ahí, Moni. No, Marina me parece que me preguntó. Sí. El tema de no usar minerales, pero ni un solo mineral, hace que el autoclave trabaje de forma más fuerte y no daña a los materiales, lo que daña es al equipo. ¿Por qué? Porque no tengo ningún mineral que me ayude a la conductividad del calor y la temperatura a mis materiales. Pero el tema de utilizar tantos minerales hace de igual manera que el autoclave trabaje de forma más rápida. Si un instrumento trabaja de forma más rápida, significa que se va a dañar de forma más rápida. Además, al yo utilizar un agua con minerales, lo que sucede es que esos minerales, porque son tan particulares, van a ingresar y se van a quedar pegados en la estructura de los materiales que esté limpiando, ¿sí? Entonces, sí, es bastante cierto lo que usted me comenta. El agua destilada
hace que el autoclave trabaje mucho más fuerte porque no tengo nadie que me ayude a conducir el calor, pero el agua que tiene muchos minerales como la de botellón es un agua que en cambio trabaja demasiado rápido y hace que los materiales se vean infestados por esos minerales. Sí, por eso yo le comento, por lo menos para el autoclave es muy bueno el agua Vivant. Ahora, para lavar los materiales así a mano, sí no. Ahí sí no le recomiendo ningún agua potable ni ningún agua de botellón. Ahí sí el agua más No, ahí recomendada es la utilizamos de el agua Cuba. destilada. O sea que sigo utilizando nada más la de botellón. Le digo, pero la de botellón, Vivant. Esa es la Ya. que yo podría recomendarle. Ya, profe, esa era mi duda, gracias. ¿Alguien más por ahí alguna duda? Sí, profe, era algo similar a eso. ¿Cuál es la diferencia del agua destilada con un agua desionizada o tratada por ósmosis inversa? Y se pueden asimismo utilizar. Realmente no tengo ninguna diferencia ahí. El agua destilada es el producto del agua desionizada, el agua osmotizada. Es que para destilar agua yo tengo varios procesos. Usted en este momento me acaba de comentar 2 y el agua destilada es el producto de esos procesos. Ok, o sea, es básicamente lo mismo. Pues. Exacto. Solo que el agua destilada no le dice ahí, esta agua ha sido destilada por proceso de ósmosis o esta agua ha sido destilada por proceso de desionización. Ya. Yo me quedé con Ya, una gracias. duda, profe. Dígame, Washington. Lo que pasa es que usted me está hablando de esterilización, pero no sé qué tipo de esterilización se está refiriendo, porque en los conceptos que yo tengo, que el tipo de agua para la esterilización, de acuerdo a cierto tipo de producto, no me importa el rango o el estado de, ¿cómo se llama?, de componentes del agua. ¿Por qué? Porque va a trabajar por medio de temperaturas. Entonces yo lo que quiero es esterilizar cierto producto. Por eso le pregunto qué tipo de esterilización me están hablando allí. No, bueno, yo les estoy hablando de esterilización de materiales de laboratorio, de tubos, Listo. de probetas, de pipetas, en fin. Allí sí le entendí. Ajá, sí, no le hablo de una esterilización de un producto alimenticio, por ejemplo. No le podría hablar de eso porque eso es algo que yo desconozco. Señorita, otra pregunta. Dígame, Edward. Por ejemplo, nosotros cuando los que tienen, no sé, vehículos y todo eso, también nosotros para la batería, no, nosotros pedimos agua destilada también. ¿Es esta clase de agua destilada o no? Es otra. Es esta clase de agua destilada, pero el punto de utilizar agua destilada en lo que usted me comenta es que la batería, usted sabe que tiene una conductividad gigantesca, por lo tanto, yo no necesito un agua que tenga más conductividad, o sea, yo no necesito un agua que tenga más minerales para que me ayuden a conducir más de este tipo de elementos o este tipo de metales que ya tengo en la batería. Es lo mismo que sucede con el autoclave, lo que le digo. ¿Qué pasa si yo, mire, por ejemplo, qué pasa si yo a un corredor de élite le pongo un propulsor? El corredor tendrá que correr muchísimo más rápido, porque aparte de que él sabe correr, le estoy poniendo un propulsor. Al final, sea la distancia que sea, por ejemplo, yo le digo, tú vas a correr 1 kilómetro. Así, normal, pues bueno, lo corre su kilómetro. Pero ¿qué pasa si yo le digo, tú vas a correr este mismo kilómetro con un propulsor? Obviamente con el propulsor va a llegar muchísimo más cansado, muchísimo más muerto. Lo mismo sucede acá. Si yo ya sé que la batería de mi carro tiene metales, no le voy a poner un agua que tenga más metales para que ahí haya un choque de elementos. Por eso es que se utiliza el agua destilada. O bueno, es lo más recomendable para que les dure más tiempo el motor, obviamente. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Listo, ahora sí, déjenme ver qué hora es. Son 3:10. Van a tomar sus 20 minutos de receso y volvemos 3:30, ¿sí? Por favor, no se vayan a salir de la reunión. Gracias. De nada, 3:30 volvemos, por favor. Gracias, profe.
De nada. Señorita, le quiero contar algo, discúlpeme. ¿Sí me escucha? Cuénteme. Lo que pasa es que yo trabajo en esto de entregas y voy a estar conectado, sí, temporalmente, pero lo que pasa es que como va a estar, usted me haga una clase de preguntas, voy a estar a veces ausente por lo que estoy entrando pedidos y todo eso. A ver si usted me puede ayudar con eso. Listo, no hay problema. ¿Quién me está hablando? Pero porque no me salió el nombre de quién me habla. Ah, el señor Montaño, señorita Edward. Listo, Edward. Ya, yo lo recuerdo. No hay ningún problema. Pero igualmente voy a estar conectado, no se preocupe por eso. Listo, gracias.
¿Qué hay que hacer? Mañana ya tiene que estar el personal aquí a las 6. ¿Ya? Todo el personal. Carlos ya se va, está de las 6 de la mañana, ya se va. Se va a llevar el camioncito para él traer allá. De allá viene Regis, y Elías, el man 4. Y acá me falta, desde acá del norte, falta Liceo.
Listo, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, nos adentramos a macronutrientes. Y básicamente los macronutrientes son moléculas bastante grandes que hacen referencia a un soporte de energía. Son aquellas que están en mayor cantidad en el cuerpo que los micronutrientes. Aquí vamos a incluir las grasas o lípidos, los carbohidratos, las proteínas y también al agua. Me dice, dicha energía se mide en calorías y son esenciales para el correcto funcionamiento de los procesos de nuestro cuerpo. ¿Sí? Es decir, los macronutrientes están formados por carbohidratos, lípidos, proteínas y agua y nos ayudan al tema energético. Como les comentaba, dentro de los macronutrientes yo tengo las grasas o lípidos que me dice que permiten crear una valiosa reserva energética, aportan 9 calorías por gramo, además son necesarias para la absorción y el transporte de las vitaminas llamadas liposolubles, como por ejemplo la A, la D, la E y la K. Mientras los carbohidratos me dice que estos se toman 4 calorías por gramo y son considerados la principal fuente energética del cuerpo. Son esenciales para metabolizar las grasas o para el desarrollo de la flora microbiana. El exceso y consumo de carbohidratos hace que se acumule en el hígado y haga que el hígado trabaje de forma más rápida, por lo tanto se dañe, se atrofie, se gaste de forma más rápida de igual manera. Mientras que las proteínas me dice que forman parte de todos los tejidos de nuestro cuerpo. Un déficit de proteína provoca la pérdida de masa muscular o un incorrecto funcionamiento del cerebro. Recuerden, las proteínas a mí me parece que son las macromoléculas más grandes que podemos tener en todas las estructuras, tanto animales como vegetales, ¿sí? Bueno, de todas formas, este tipo de temas los vamos a ver más adelante cuando veamos las estructuras en clasificación. De momento solo estamos en una introducción. Los micronutrientes, por el contrario de los macronutrientes, me dice, son indispensables para la vida diaria, igual que los macronutrientes, evidentemente, pero en este caso se presentan en menor cantidad para el cuerpo en comparación con los macronutrientes. La labor que desempeñan es mayoritariamente la de favorecer numerosas reacciones químicas internas. Y en este caso yo encuentro a las vitaminas y a los minerales. Me dice, las vitaminas juegan un papel primordial en el crecimiento y el desarrollo del ser humano, constituyen un sistema defensivo contra el ataque de los llamados radicales libres y nuestra salud depende de la activación de los radicales libres dentro del organismo. Se dividen en vitaminas liposolubles, es decir, que son solubles en agua, pero también se dividen en vitaminas solubles, es decir, que son solubles en agua. Las liposolubles son las A, la D, la E y la K, mientras que las solubles son la B y la C, que básicamente estas dos últimas las encontramos en frutas. Mientras que los minerales, como les comentaba hace un momento, se presentan en pequeña proporción en alimentos vegetales como animales, constituyen el 4% de la masa corporal. Se dividen en macrominerales como por ejemplo el calcio, potasio, hierro, sodio y magnesio, y microminerales como el zinc, cobre, flúor, cobalto y cromo. Su consumo es vital, puesto que son uno de los factores indispensables en la creación de enzimas. Listo, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, tenemos macromoléculas, micromoléculas. Las macromoléculas son aquellas que me ayudan a la reserva energética y allí tenemos carbohidratos, lípidos y proteínas. Mientras que las micromoléculas son aquellas que encuentro en menor cantidad, pero que sin embargo siguen siendo importantes para el cuerpo. Y yo allí tengo a las vitaminas y a los minerales. Listo, continuamos entonces. Me dice química orgánica. Como les había comentado, la química orgánica también se conoce como la química del carbono y aquí nosotros vamos a estudiar todas las estructuras que están formadas por carbono en su esencia.
Me ayudan a conocer las reacciones de todos los procesos catabólicos y anabólicos que se generan dentro del cuerpo principalmente. Ahora, va a haber muchos compuestos también que estudiemos que no solo los encuentran en origen animal, sino que también se encuentran en origen vegetal. Recuerden, el carbono es el principal macronutriente macroelemento, que yo encuentro dentro de una estructura de ser vivo. Ahora, las características de los compuestos orgánicos son las siguientes. Composición, están evidentemente compuesto de carbono, como les mencioné antes, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. En este caso encontramos al boro porque el boro se presenta en alimentos, entre otros elementos que se encuentran netamente en trazas. Son de origen natural y artificial. Yo podría tener este tipo de elementos como alifáticos, aromáticos, heterocíclicos, organometálicos y polímeros. Ok, como les digo, ya vamos a ver más adelante, no se preocupen. Su combustibilidad es de naturaleza inflamable, obviamente. La covalencia son covalentes, es decir, no iónica. Las macromoléculas nunca van a ser iónicas porque los enlaces iónicos son netamente pertenecientes a compuestos inorgánicos. Acá yo me voy a manejar con enlaces covalentes, ¿sí? En compuestos inorgánicos manejamos enlaces iónicos y en compuestos orgánicos vamos a manejar enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque necesitamos compartir electrones unos con otros. Y vamos con la disolubilidad, son solubles en agua y no son muy solubles en agua, pero sí son muy solubles en compuestos orgánicos. Y listo, eso sería todo en cuanto a la introducción de compuestos orgánicos. Y aquí vamos a tener la primera tarea. Que se las voy a poner en el chat, pero que sin embargo, por favor, de una vez cópienla. Todo lo que hemos visto de momento es una introducción, ¿sí? Netamente no es la asignatura como tal, sino es una introducción a qué es la química orgánica. Me dice que la química orgánica es la química que estudia el carbono y me dice que evidentemente va a estudiar compuestos orgánicos. De forma general, los compuestos orgánicos se obtienen naturalmente, aunque algunos podrían ser sintetizados, como por ejemplo las vitaminas. Vamos con la primera tarea. Profe, suena una película por ahí. ¿No? ¿Una película? Sí, suenan unas voces. ¿Conmigo? No creo, no tengo ninguna película. Ahí. Ahí me parece que teníamos a alguien por ahí abierto el micrófono, ya lo cerré. Porque yo acá estoy en el total silencio. Bueno, vamos con la tarea. La primera tarea es, primero, hacer un cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas de química inorgánica con química orgánica. Van a ser 10, ¿sí? 10 semejanzas y 10 diferencias. Listo. ¿Alguna pregunta en cuanto a la actividad? Esto tenemos igual que hacerle como nos había enviar, que tenemos que hacer a mano y luego subir de forma escaneada o tomando una fotografía a la plataforma.
No, este semestre ya no les voy a torturar así. Para este semestre sí ya me van a ya les voy a dar la posibilidad de hacer los documentos a computadora, no se preocupen. Ok, gracias, profe. Sí, pasa que el anterior semestre, como teníamos ejercicios, sí necesitaba que los ejercicios los hagan a mano. Ahora, de momento no les voy a torturar porque estamos en materia, pero ya cuando nos adentremos a ejercicios, ahí sí les voy a volver a torturar porque va a ser una tortura más difícil para usted generarme los ejercicios que le voy a enviar a computadora que a mano. Así que ahí sí me van a enviar a mano, me lo van a agradecer porque a computadora es terrible hacer esos ejercicios. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta extra? ¿No? No. Listo, vamos con la segunda actividad. La segunda actividad es que ustedes me van a poner ejemplos de productos alimenticios que contengan listo. Me van a hacer 5 carbohidratos, 5 lípidos, 5 proteínas, 5 vitaminas, 5 minerales. Por ejemplo, buscan carbohidratos y me buscan la papa. Y ahí tendrá un ejemplo, la papa, el maíz, el arroz, en fin. Pero acá, cuando ustedes me hagan el ejercicio de minerales, me tienen que decir de minerales y vitaminas, me tienen que decir qué mineral y qué vitamina, ¿sí? Porque, qué mineral y qué vitamina. Porque yo tengo un montón de minerales y tengo un montón de vitaminas. Por ejemplo, eligen la zanahoria. Pues la zanahoria es una gran fuente de vitamina A. O eligen el brócoli. El brócoli es una gran fuente de hierro. ¿Sí? ¿Está clara la actividad que tienen que desarrollar? Sí. Listo. Déjenme ver si se me ocurre por aquí una actividad más. Ver macromoléculas, química. Por acá, por Nomás, ahí. profe. Algo del inicio me estoy olvidando. Ay, nada más, profe. Está bien. Ahí Profe, ¿y esto consultamos dónde? ¿En cualquier lado? En el internet. ¿Cualquier libro en el internet? de cualquier ¿O tiene libro, algún, de su conocimiento, de donde usted guste. Yo dije, tal vez ha subido algunos libros, tal vez. A la biblioteca. Ah, ustedes, no sé, pero ustedes me parecen, o bueno, no sé, no tengo idea. ¿Ya tuvieron alguna calificación, una capacitación de la biblioteca virtual del instituto? No. Bueno, se los comento. Bueno, no es una capacitación, más bien es un comunicado. Ustedes entran a la página del instituto y ahí les va a aparecer una parte donde dice biblioteca virtual. Ahí van a encontrar varios libros, los cuales pueden utilizar. De ahí es donde ustedes van a sacar la información si gustan, no es una obligación, pero bueno, ahí está la biblioteca del instituto para que lo puedan ustedes utilizar. Y si no, lo pueden sacar de donde ustedes gusten, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, entonces. Lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Ya les tomo lista de en un ratito. Y lo vamos a dejar hoy, hasta aquí, porque hoy solamente vemos teoría. Desde la próxima semana yo ya empiezo con ejercicios, ¿sí? Déjenme ver, con ejercicios. Bueno, no, todavía vamos a la explicación de grupos funcionales. Tal vez empecemos con alcanos, alquenos y alquinos. Y no, entonces sí, ya desde la próxima semana empezamos con ejercicios. Necesito que la próxima semana vengan con todas las ganas del mundo
para que puedan aprender nomenclatura. Como aprendieron nomenclatura inorgánica, van a aprender nomenclatura orgánica, que es totalmente diferente. Ya se van a dar cuenta ustedes de eso. Ahora, déjenme ver la lista de una vez para tomarles asistencia. Listo. Aguilar. Alcíbar. Alcíbar. Ya no está, profe. Ni Aguilar ni Alcíbar. Ah, miren, no sabía eso. Les tengo yo aquí en lista. No sé por qué me habrán pasado entonces esa lista. Ávila. Presente. Baño. Presente, profe. Barrera. Barrera. Tampoco ya está Elías, creo. Caiza. Castro. Flores. Presente, profe. González. Presente, profe. Guevara. Guevara. ¿No está? No está, ya no está, profe. ¿No, está ¿No están desde el principio o se salieron en el transcurso del periodo? Por ahí ya se fue. Ya se fue. No, por ahí. No, nadie, no. No, ya, Guevara no está, profe. Desde el principio ya no están del semestre. Bueno, qué mal. Mediavilla. Presente. Méndez. Extraño, no sé por qué me habrán pasado la lista con ellos. Montaño. Sí, Eduardo sí estaba. Núñez. Presente, profe. Azúcar. Osorio. Ah, no, ahí no. Ya le voy a decir. No se olviden de cerrar sus micrófonos porque luego aquí todos nos enteramos de sus conversaciones y no vaya a ser que un día nos enteremos de una conversación que no querramos. Osorio. Presente. Sandoval. Sandoval, ¿no? Presente, profe. Sandoval, sí. Presente. Siccha. ¿No? Retirado. Solórzano. Ya le pongo Venancio, no se preocupe. Vargas. Vergara. Presente. Villón. Listo, no me hace falta más nadie. Les repito, sí, quien no está en lista. Aguilar, Alcíbar, Barrera, Caiza, Castro, Guevara, Méndez, Siccha. Los demás están todos. Ay, no, todavía no les termino de tomar lista. Pensé que ya terminé. Villón, Washington. Y Yucaya. Presente. Dígame, Profe, ya no me tengo- Elías está aquí trabajando conmigo. No sé si gusta le digo para que le diga presente. No, que está en otra. Elías, ¿dónde está Elías? ¿Cuál es el apellido de Elías? Profe, Barrera. Barreras. Ya. Isaac Vargas también. Ya le puse Isaac cuando le admití. Ahí, gracias, profe. Listo. Déjenme les guardo en la lista.
Entonces, pueden tranquilamente comenzar a hacer su actividad, no se preocupen. Ahora les voy a pedir un favor, ¿sí? Voy a tenerme que cambiar de dispositivo, así que me voy a salir y me van a aceptar en el reingreso. No sé quién se quede a cargo de la sesión. Se queda, a ver, no. Isaac, creo que no está teniendo usted muy buena conexión, que digamos le iba a dejar a cargo usted, pero estoy viendo que sale. No, y- profe, se me va el internet. Orly, le dejo a cargo de la sesión, ¿sí? Lo que pasa es Voy que a estoy conectarme de trabajando. otro dispositivo. Ok, Isaac. No se vayan a salir. Listo, profe. Gracias.